Buen día, en este video vamos a hablar de ciclo celular, mitosis y meiosis. Corresponde a una clase de tercer parcial clase del tercer parcial del curso de Biología 2. Entonces vamos a establecer aquí un contexto. No, el mejor contexto lo digo cuando hable del contenido programático del video. Bueno, ahí está el contenido programático. Pueden verlo, pueden ver mitosis, meiosis, ciclo celular. Ya con hablar de fase del ciclo celular, fase de la mitosis, fase de la meiosis, este video probablemente sea en dos partes. Ahí sí dice que hay un material extra de cariotipo humano. Me parece justo y necesario porque vamos a hablar de material genético, de cromosoma, de que el cromosoma se condensa, de que el cromosoma se separa en dos cromátides. Entonces hay que decirlo, hay que decir algo brevemente a modo de repaso rápido para comprender el tema de hoy, de división celular. Un mensaje aquí para el público general que llega por algoritmo de YouTube. Esto es un curso que ya va avanzado, ya es su último parcial. Entonces, en los primeros parciales hablamos de célula eucariota y célula procariota, célula animal y célula vegetal. Entonces, vamos a hablar aquí de orgánulos y de cosas que ya se supone que ya el curso lo sabe, se supone que el curso lo sabe, mis estudiantes lo saben, por supuesto, pero el público casual, entonces tiene que releerse célula animal, célula vegetal, para poder comprender un poco más el video, para aprovecharlo en sí. Recuerden que es un curso universitario, pues. Entonces, bueno, vamos a seguir con el contenido. Entonces, si recordamos de las primeras clases de la teoría celular, ¿verdad? Habíamos establecido por Rudolf Virchow, que estableció allá en los años 1850 por allá, que la teoría que la célula solamente se podía originar a partir de otra célula o por división de otra célula. Y el cuarto postulado es que tienen una información hereditaria, que las características de la célula madre se transmiten de manera vertical a las células hijas. Entonces hay una información hereditaria. La información hereditaria es el cuarto postulado, pero que la célula nace de otra célula, entonces eso ya sería el tercer postulado. A veces se equivocaban aquí en el examen, entonces entre un postulado y otro. Entonces, bueno, ya establecimos esto. Entonces, todas las células existentes se dividen, o sea, nacen de otra célula, pues. Entonces, las células, ¿verdad? Estas células se dividen en una serie ordenada de pasos que se llaman ciclo celular. Entre una división y otra ocurre muchas cosas. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, no confundir, Rudolf Virchow fue el tercer postulado, que la célula nace de división de otra célula. No confundir con el cuarto. El cuarto es otra persona. El tercero es Rudolf Virchow. Ok. El ciclo celular se divide en tres fases: la interfase, la mitosis y la citocinesis. Ok. El tiempo que dura un ciclo celular depende del tipo de célula, si es animal o vegetal. Y si es animal o vegetal, ¿qué tipo de tejido? ¿En qué tipo de tejido está esa célula? ¿Cuál es la especialización de esa célula? Porque no es lo mismo un ciclo celular en una célula con alta especializada como lo es una neurona, o no es el mismo ciclo celular que tiene, por ejemplo, una célula epitelial. Entonces, bueno, pero a grosso modo podemos decir que una célula que crece activamente en un tejido animal y vegetal, este ciclo celular puede durar de 8 a 20 horas. Entonces aquí tenemos representado de forma esquemática con un círculo lo que es el ciclo celular. ¿Qué destacamos acá? El ciclo celular destacan dos fases principales, como lo son la interfase y la fase M. Vean que en la interfase se divide por una fase G1, por una fase S y una fase G2. Y la fase M conformada por la mitosis y la citocinesis.
podemos apreciar que la interfase es la fase de mayor duración del ciclo celular, ¿verdad? Un periodo que está transcurriendo entre dos divisiones o dos mitosis, dos mitosis. Y, y aunque la célula no se está dividiendo en interfase, está haciendo una gran actividad metabólica y está preparándose, duplicando el material genético y preparándose para realizar la división celular. Así que no es una fase inactiva, que también tiene su actividad. En esta diapositiva se encuentran resumidas las fases de la interfase. Fases de la interfase, ok. Pausen el video, las leen con calma. Vamos a ir explicándolas brevemente con el esquema. Entonces iniciamos la interfase por la fase G1, una fase que viene después de la citocinesis. Entonces en esta la célula duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelas, enzimas y también otras moléculas. También las estructuras membranosas como el aparato de Golgi, los lisosomas, vacuolas y vesículas y el retículo endoplasmático se renueva también, aumenta el tamaño, hay mayor síntesis de lípidos y de proteínas y también hay replicación, replicaciones de mitocondria o cloroplastos previamente existentes. Entonces hay que tener en cuenta que es una fase bastante activa donde la célula aumenta su tamaño, la fase G1. Después de esta fase de crecimiento viene una fase S, que es una fase de duplicación del ADN y proteínas asociadas, o sea, las proteínas de histona y eso. O sea, entonces este ADN se duplica, mejor dicho, se replica. Entonces, a partir de un ADN nacen dos ADN, entonces tenemos una duplicación del material genético. Entonces me prestan atención a esa fase S donde está la replicación del ADN. Esta replicación es una replicación semiconservativa. Ok, y la fase G, que es una fase donde se prepara la célula para realizar la división celular, es decir, el nucleosoma se va dividiendo, los microtúbulos se van disponiendo de cierta forma para crear el uso mitótico, es decir, se está preparando la célula para la división celular. Como dato curioso, eso de fase G1, G2, eso viene del inglés, porque en inglés hay una palabra que según GAP, que quiere decir, en español quiere decir brecha o intervalo. Entonces lo que está diciendo G1 es intervalo 1, intervalo 2, o sea, algo en inglés pues. Entonces por eso es que esa fase se llama G. Y bueno, la fase S de síntesis de ADN. Entonces las fases de la interfase. Hay un grupo de células, algunas células en G1 pueden permanecer en un estado de reposo, pasar a un estado de reposo. Y eso se llama fase G0. Un estado de reposo, ahí sale el ejemplo de las células musculares que, si bien no se dividen, renuevan sus organelas citoplasmáticas. Pero sí, hay distintos factores por los cuales algunas células se quedan en un estado G0. Ahí están hablando de la secuencia de síntesis, lo investiguen ahí. Eso es como un dato. Entonces, hay células que no siguen el ciclo celular, sino que en G1 pasan a un estado de reposo, en fase G0. Entonces ya vimos la característica de la interfase, vimos la fase de la interfase. Entonces, ¿cómo reconocemos cuando una célula está en interfase? Una célula en interfase es fácil reconocible porque el núcleo de esta célula tiene la envoltura nuclear. Aparte de la envoltura nuclear, tiene su nucleolo y zonas de heterocromatina y eocromatina. Básicamente, la envoltura nuclear y el nucleolo está indemne. Entonces, esa es la característica que en la foto en la de izquierdo se muestra una micografía de un núcleo en interfase y bueno, una forma esquemática en el lado derecho. Y por último, para finalizar el ciclo celular, tenemos la fase M. Esta consta de dos fases principales, como es la mitosis y la citocinesis. La mitosis, donde las células se separan en dos núcleos, se dividen en dos células hijas, y la citocinesis, que ya es la separación del citoplasma. Entonces vemos ahí que la mitosis tiene
En ese esquema hay 4 fases, pero en varias literaturas suelen nombrar 5 fases. Entonces, esta es la fase M del ciclo celular. Entonces, para hablar de una vez de mitosis, hay que hablar de que la mitosis es un proceso de división celular en los que una célula madre da a 2 células hijas genéticamente idénticas a la célula madre, ¿verdad? La mitosis inicia al finalizar la fase G2. Hay que saber que en realidad es un ciclo continuo, pero se hablan de 5 etapas de forma académica: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Cuando vean que dicen que es de 4 etapas, entonces suelen quitar la prometafase. Hay que saber que esta mitosis se suele dar en células, más que todo en células de tipo somática, pero se pueden dar en células también germinales. O sea, hasta un punto de la maduración de las células germinales, al principio realizan mitosis. Entonces se puede realizar en células somáticas o en algunas células germinales. Entonces, esta es la mitosis. Y la citocinesis, división del citoplasma. Entonces, en la presente lámina vemos las fases de la mitosis en fibroblastos. Aquí se omite la prometafase, pero la fase de izquierda a derecha, como ven, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, clásicamente hablamos de que la profase inicia la condensación de la cromatina, ¿okay?, para formar los cromosomas. En la metafase, los cromosomas se disponen en el ecuador, en el plano ecuatorial. Ahí va, voy a poner una flechita aquí para ver si me sale. Ahí está la flecha. Entonces, ahí está la metafase, en la que los cromosomas, que son esos negritos que está ahí, se van colocando en el ecuador de la célula, es decir, en el plano medio. Imagínense el planeta Tierra es circular, bueno, el ecuador. Entonces, bueno, así, más o menos en esa zona de la célula, sería donde se colocan los cromosomas, en el punto medio. Entonces, ya después de que esos cromosomas están en el plano medio, como terminó la metafase, ahora viene la fase de la anafase, en que esos cromosomas se separan en 2 cromátides hermanas. Es decir, el cromosoma, que es una X, se separan en 2 mitades. Una mitad va para un polo de la célula y la otra mitad va para el otro polo de la célula. Esos son arrastrados, son arrastrados por distintos tipos de microtúbulos, ¿okay?, que forman una estructura tubular, proteica, etcétera, etcétera, que se llaman uso mitótico. Hay ciertas diferencias con el uso mitótico de las células animales y las células vegetales, pero lo veremos en otra diapositiva. Entonces, estamos aquí en la anafase. Entonces se separó los cromosomas, se separaron por la mitad y hay 2 cromátides hermanas. ¿Okay? Hay que saber que cada cromatide hermana tiene 2 cargas del ADN, porque eso fue lo que quedó de la fase S de la interfase. Entonces se separó en 2 cromátides hermanas. Y para terminar, la telofase, en la que la célula comienza a recuperarse, o sea, comienza a formar su núcleo, comienza a descondensar la cromatina, es decir, parecerse a lo que vimos en la fase G1. Para finalmente, después de ahí, ya quedan 2 núcleos y por la citocinesis se separa el núcleo. Entonces, esa sería la fase de la telofase, a grosso modo. Entonces, estas son las fases de la mitosis. Entonces, bueno, ya dije bastantes palabras nuevas que hay que precisar, hay que definir, tenerlo ya claro, porque si no se suele dar confusiones. Ya dije cromosoma, ya dije cromátides. Entonces, bueno, hay que saber qué es centrómero, mencioné el uso mitótico, hay que hablar de lo que es haploide y diploide. Entonces, ahora la clase, aquí en este momento, tengo que hacer un paréntesis de cómo está compuesto ese cromosoma y cómo está relacionado el ADN ahí. Cómo es eso que los cromosomas tienen el material genético. Entonces, y vamos a ver cuántos cromosomas tienen, qué es un cariotipo humano. Entonces, hay que revisar eso. Tengo que revisarlo aquí brevemente para que se entienda bien lo que está pasando durante esa mitosis, de cómo quedan 2 células genéticamente idénticas. Entonces, clásicamente, sabemos que en el cromosoma se encuentra la información hereditaria, es decir, el ADN. Entonces, ese ADN se va compactando, o sea, imaginarlo como un hilo pabilo alargado así, y que lo empiezas a amontonar sobre otro. Bueno, hay
ese sería un nivel de compactación, nivel de empaquetamiento. Entonces, en la diapositiva está cómo llega desde el ADN hasta finalmente un cromosoma mitótico. Entonces, recordemos ahí en la imagen superior derecha cómo estaba compuesto el nucleosoma, en la que una proteína, un octámero de histona, se colocaba y daba dos vueltas y media, la hebra de ADN, y eso conformaba el nucleosoma, varios nucleosomas del selenoide, y siguiendo así, enrollándose hasta llegar al cromosoma. Entonces estos son los niveles de la cromatina. Entonces con esta diapositiva estamos viendo que por cada, o sea, un ADN se conforma un cromosoma. Por cada molécula de ADN se forma un cromosoma. Entonces lo que estamos viendo aquí es que, por ejemplo, si una persona tiene 46 cromosomas, entonces tiene 46 moléculas del ADN. Entonces, ¿qué? Cuando se comienza a compactar, se van a formar 46 cromosomas. Entonces hay que tener eso en cuenta. Otra cosa que con esta diapositiva uno cree que la cromatina que compone los cromosomas es solamente ADN, nada más. No, está hecho de otras cosas. La cromatina está hecha vamos a ver la siguiente diapositiva. Mira, la cromatina está hecha de ADN, ARN, proteínas histoníticas y proteínas no histonas. Entonces, además de las enzimas, eso aquí. Entonces, esa es la composición química de la cromatina. Más de lo mismo, niveles de compactación de la cromatina, destacamos el ADN, que da dos vueltas sobre unas histonas, forma nucleosomas, varios nucleosomas selenoides, y sigue así, hasta componer el cromosoma en sí. Entonces, estas son las partes del cromosoma. ¿Ok? Entonces, el cromosoma, que es nuestra X, ya vemos que hay material hereditario ahí. Entonces hay una zona en esa X así, en esa constricción así, que amarra brazo corto y brazo largo, es el centrómero, una zona donde hay bastante ADN repetitivo. Entonces, digamos que las patas, bueno, no patas no, brazo largo, ¿ok? En la parte inferior o superior, dependiendo cuál sea el más largo, entonces se denota con una letra Q, y el brazo corto se denota con una letra P. Podría ser de pequeño, pero no, eso es algo de inglés. Ok, las cromátidas, que es cuando hablan de cromátidas hermanas, cromátides, es que se divide de forma perpendicular. Entonces vamos a poner una línea aquí. Vean, las dos cromátides a partir de una línea perpendicular del centrómero. Entonces un cromosoma está hecho de dos cromátides. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que los microtúbulos del uso mitótico no se colocan directamente en el centrómero, sino que se colocan en el cinetocoro. El cinetocoro es una estructura tubular ahí que rodea el centrómero, y ahí es donde se colocan los microtúbulos para conectarse los cromosomas con el uso mitótico. Entonces, digamos que un microtúbulo cada lado se coloca, y de ahí, bueno, sigue la mitosis. Bueno, vamos viendo. Tipos de cromosomas. Entonces, según la posición del centrómero, se pueden distinguir tres tipos, bueno, en los humanos: metracéntrico, submetracéntrico y acrocéntrico. Metracéntrico cuando el centrómero está equidistante, está en una posición equitativa, ¿verdad? Submetacéntrico, donde se coloca un sitio de una pata más larga, digo, un brazo corto y un brazo largo, ¿verdad? Se coloca en una zona, digamos, asimétrica. Y bueno, en el acrocéntrico, donde el centrómero está tan cerca del extremo que ni se ve, o sea, ni se ve el brazo corto, sino una zona que llaman satélite. Entonces, bueno, hay un posible cuarto tipo que es telocéntrico, léanlo ahí, pero eso no es normal dentro de los humanos. Los normales son los tres que dije. Entonces, los distintos cromosomas que tiene un individuo, ¿verdad?, puestos así en una microfotografía, así, y disponiéndolos de forma ordenada, colocando sus pares homólogos iguales, ¿verdad?, y disposición por orden de tamaño y por tipo. Eso es lo que sería un cariotipo. Hay una parte de la genética que estudia las alteraciones de las enfermedades que se dan por la afectación del cariotipo, ya sea porque
falta un pequeño brazo, un cromosoma, microdeleción, hay, por ejemplo, que hay un juego de cromosoma extra, hay una trisomía, que es decir, que en uno de esos pares 21, 23, hay un cromosoma de más. Bueno, hay una parte de la genética que estudio esa, que es la citogenética. Entonces yo les estaba diciendo, recordando en el cariotipo humano, es que este se realiza en los humanos en una célula, creo que si no mal no recuerdo, eran los linfocitos, o sea, glóbulos blancos tipo linfocitos, altamente división celular tiene, entonces le promueven la mitosis y lo agarran y le toman una microfotografía en metafase. Entonces, a partir de ahí, que es donde, en la metafase, donde hay mayor grado de condensación, más visible, entonces los comienzan a ordenar por orden de tamaño y también por el tipo. Entonces, yo les había dicho que los colocan así en distintos pares hasta llegar a los 23. Entonces, yo tengo un PDF de esto que deben revisar, porque, o sea, no vamos a ponernos a hablar aquí de las características del cariotipo, pero podemos acercarnos aquí para mostrarles algo. Entonces, vean cómo están ordenados, ¿verdad? Por su forma, por su tamaño. Vean que primero están los metacéntricos en el grupo A, más grandes, después vienen unos submetacéntricos un poco más pequeños, después en el C tienen unos submetacéntricos otros más pequeños, en el D digamos que unos acrocéntricos, y ahí van, entonces están ordenados de tamaño de mayor a menor, salvo con el par 21 y 22, que el par 22, o sea, son unos metacéntricos pequeños, pequeñitos, pero, o sea, el 22 es un poco más grande que el 21. Eso es porque eso se quedó así, pues, cuando los clasificaron, porque esto ya está previamente clasificado, esto ya está puesto así, las investigaciones sí, pero la primera investigación que lo hizo, colocó el 22 más grande que el 21 y eso se quedó así. Entonces, ¿qué más podemos decir? Bueno, pasemos página mejor, porque este material de cariotipo es extenso, cada detalle, decir cada uno, eso es algo extenso, entonces no vale la pena si si este es un video de mitosis. Entonces, para efectos de examen, yo les voy a mandar un PDF de las características de cómo es el cariotipo humano. O sea, cuál es su metacéntrico, cuál es tal así, si el D es tal, cuáles son los acrocéntricos, qué pasa en el XY. Más nada, pero lo normal. Entonces le voy a mandar un PDF de eso para que lo lean. Pero bueno, cualquier cosa les tengo una excepción. La excepción es esta del examen. Siempre va de mayor tamaño a menor tamaño. En el cariotipo humano está siempre de mayor a menor. Entonces ustedes van a decir, no, esa es la falsa, porque el 22 es un poquito más grande que el otro. Entonces, más o menos así, esas son las cosas que puedo preguntar. Pero ya está listo. Pues no puedo hablar más de cariotipo. Si quieren que haga otro video de cariotipo, me dejan sus comentarios y like. Pero vamos a seguir hablando de mitosis. Datos de vital importancia. ¿Okay? Todos tenemos un par de cromosomas homólogos, o sea, tenemos 23 pares. Y que son dos copias idénticas. Por eso sale que nosotros tenemos un número 2n de material genético, es decir, un número diploide. Que el número diploide será 46 cromosomas y la carga n, nuestra carga es de 23 cromosomas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Todos tenemos un par de cromosomas homólogos y uno de esos cromosomas es inactivo. De tal forma que si hay un cromosoma que esté dañado, entonces el otro cromosoma sí sirve, entonces es el que está ejerciendo función. ¿Qué más? Okay. Cromosomas homólogos, los dos pares, cromatías hermanas, ya lo vimos. Y bueno, eso, número haploide y número diploide. Entonces, ahora sí podemos estudiar la fase de la mitosis, ya sabemos lo que es cromosoma, ya sabemos dónde está el ADN en esos cromosomas y lo que genéticamente está pasando. Entonces, en la primera fase, en la profase, ya habíamos dicho que el ADN se comienza a condensar, la cromatina, mejor dicho, se comienza a condensar, a formar estos cromosomas y el citoesqueleto comienza a ensamblar lo que es el uso mitótico, ¿ya? Una estructura tubular importante para la fase de la anafase.
Y también hay que saber que primero se pierden los nucleolos y después la membrana nuclear se va fragmentando hasta que llega a un punto que en la profase tardía que se pierde la membrana nuclear completamente y los nucleolos ya están listos. Y bueno, mientras se van formando el uso mitótico. Eso es durante la profase. Durante la prometafase ya, ya la membrana nuclear ya no se encuentra y ya el uso mitótico está plenamente formado, pero se está uniendo a los cinetocoros. Entonces, mientras se va uniendo a los cinetocoros, los va llevando esos cromosomas a la zona del ecuador. Entonces, durante la prometafase, el uso comienza a movilizar los cromosomas hacia la zona del ecuador para llegar a la metafase. Entonces, en la siguiente fase, en nuestra metafase, los cromosomas están alineados en la placa del ecuador, ¿verdad? Unidos a los microtúbulos, ¿verdad? En ambos lados, ¿verdad? En ese uso mitótico ya se encuentran los microtúbulos unidos al cinetocoro, allá hasta allá, a la zona de los centriolos, del lado por lo opuesto. Entonces ahí tenemos la metafase. Y bueno, durante la anafase, a través del uso mitótico separa los centrómeros de los cromosomas, se divide el centrómero y las cromátides se separan. Entonces se mueven a los polos de donde se encuentra el uso mitótico. Y por último, en la telofase, donde vemos que los cromosomas ya se comienzan a aglomerar, es decir, se comienzan a desenrollar, a descondensar, ¿verdad? Los cromosomas se comienzan a dispersar, la envoltura nuclear se comienza a ensamblar alrededor, aparecen los nucleolos, el aparato de Golgi y todo listo para... Ya tenemos los dos núcleos definidos y vamos a esperar a la citocinesis a que separen los citoplasmas. Entonces eso es lo que ocurre durante la telofase. No veo que no aparece ahí la palabra telofase, pero esta es la telofase. Entonces en esta diapositiva tenemos la fase M. Bueno, sí, la fase M resumida en las 5 fases de la mitosis que ya dijimos y después la citocinesis. Entonces hay algo importante que hay que decir de esta diapositiva y ya lo vamos a ver en la siguiente, es esa estructura del uso mitótico que estuve nombrando durante la fase. Bueno, está señalado en amarillo en algunas. Bueno, ¿qué es este uso mitótico? Entonces lo que sabemos es que lo que dije que comienza a ensamblarse durante la profase y ya en la prometafase está ensamblado. Entonces salen de ahí unos microtúbulos. Entonces vamos a ver qué es esto del uso mitótico. Uso mitótico. También hay una nomenclatura que se suele llamar uso acromático para hablar de ambos, tanto uso mitótico como el meiótico en el caso de la mitosis. Entonces, bueno, como estamos aquí en mitosis, también lo podemos llamar uso mitótico sin ningún problema. Entonces, bueno, esta estructura, donde esta estructura de proteínas del citoesqueleto, los microtúbulos, entonces, cuya función es separar las cromátides hermanas durante la anafase. Podemos ver ahí eh, la zona donde convergen los microtúbulos. Esta zona donde se llaman los centrosomas, donde se encuentran un par de centriolos en cada lado. Y los microtúbulos alrededor digamos dicho, de ese centrosoma van saliendo así una nucleación de microtúbulos, formando así lo que se llaman como una estrella, ástere. Entonces, si recordamos de citoplasma, el centrosoma es un orgánulo no membranoso que está presente en las células animales que pueden dividirse. Entonces no se va a encontrar, por ejemplo, en los glóbulos rojos humanos, pues, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está ese centrosoma? Normalmente cerca del núcleo. Entonces se encuentra cerca del núcleo. Ya vemos que tiene dos pares de centriolos que o sea, ya están duplicados. Antes de comenzar la meiosis ya tenemos dos centrosomas con sus dos pares de centriolos. Entonces es una estructura tubular. Y bueno, y alrededor del centriolo, material pericentriolar. Ok, palabras más, palabras menos. Vendría siendo el centrosoma.
Entonces, aquí en el centrosoma, ¿verdad? Lo que me interesa en esta diapositiva, que sepan que ya ese centrosoma y su centriolo, ¿verdad? Que están en cada lado, esa estructura ya se duplicó desde antes de comenzar la mitosis, específicamente durante la fase S de la interfase. Aunque esto hay una variación porque hay libros que me decían que comienza en la fase G1, es que comienza a duplicarse ese centrosoma y ya es en la fase S que se duplicó completamente. Entonces, ya después de ya cualquier cosa en la fase G2, ya en la fase G2 hay dos centrosomas con sus dos pares de centriolos ubicados, bueno, listo para después en la mitosis comenzar la división celular, pues. Eh, Otra cosa que se ve en la diapositiva es que esta célula vegetal, si nos recordamos de las primeras clases, la célula vegetal no tiene centriolo. Entonces no forma uso mitótico. Sí, ella sí forma uso mitótico, pero sin centriolo. Entonces, el centro organizador de microtúbulos no va a ser en el centriolo, no en un centrosoma, sino en unos microtúbulos, digamos así, especiales que se encuentran cerca de la pared celular. Entonces ya que actúa como centro organizador de microtúbulos. Pero en células animales que se dividen, entonces sí, ahí es centrosoma. Hay centrosomas, hay centriolos. Entonces no sé si se entendió esto. Palabras más, palabras menos, en toda división así de mitosis que realicen los eucariontes, bien sea animal o vegetal, necesitan un uso mitótico, ya sea con centriolos o sin centriolos, pero forman un uso mitótico como tal. Los usos mitóticos que no tienen centriolos se suelen llamar usos mitóticos anastrales, porque no forman los cuerpos, no forman los ásteres. Entonces, eso es por cuestiones académicas. Entonces, bueno, cualquier cosa, ya saben. Y esto lo dijimos del centrómero y el cinetocoro. Ya vimos que esos microtúbulos se unen es al cinetocoro y no directamente al centrómero. Los microtúbulos del uso mitótico. Entonces, la estructura del cinetocoro no vamos a ahondar mucho en ella. Lo único que debemos de saber es que se encuentra alrededor del centrómero y es ahí donde se insertan los microtúbulos del uso mitótico. Y lo que vamos a ver de ella es que tiene tres láminas proteicas. No vamos a ahondar más en esto. Entonces, esta es la estructura del cinetocoro. En esta imagen, resumen de la fase de las mitosis. Nada que agregar, pausen el video para que la repasen. Y bueno, para finalizar, la citocinesis, para la división del citoplasma, ocurre un tanto distinto en las células animales y vegetales. En las células animales se crea primero un surco de segmentación en el citoplasma, ¿verdad? Que es comprimido por un anillo contráctil de actina y miosina. Entonces se va comprimiendo hasta que separa los dos citoplasmas. Y en el cambio, en la célula vegetal, eh, como es el aparato de Golgi va creando ciertas cantidades de vesículas que se van ubicando en el plano medio de la célula y estas vesículas, poco a poco alineadas, forman como un tabique y después evidentemente se creará otra pared celular a partir de ahí y de ahí se separa el citoplasma. Entonces, así es la citocinesis. Entonces, es un momento que revisen también las diferencias entre citocinesis y cariocinesis, pero básicamente la cariocinesis es la división del núcleo. En cambio, la citocinesis es la división del citoplasma y ven que ocurre al final de la mitosis y, y bueno, aunque bueno, a veces no puede ocurrir. Ok. Y bueno, así terminamos el video, ya lo dejo hasta acá. En el próximo video hablaré de meiosis. No creo que lo saque para acá a YouTube, al menos en el futuro inmediato, porque me toma mucho tiempo. Lo haré un poco más informal por Telegram. Entonces, bueno, pero si otra gente, público casual, quiere que realice un video de meiosis, bueno, tiene que decirme así un incentivo así para yo saber
ustedes saben, ¿no? Si ustedes me refiero así, no sé, dejen una suscripción, un like, tú sabes que eso me ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pero para el grupo general, el grupo de estudiantes, bueno, la pregunta clásica en los exámenes siempre es las diferencias de mitosis y meiosis. Entonces vayan elaborando un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis, las principales características, cuántas células hijas da uno, cuántas células hijas da otro, en qué tipo de células ocurre una, en qué tipo de células ocurre otra. Entonces, bueno, entonces aquí espero que este material sea de provecho para completar con las clases presenciales. Entonces les estaré enviando un material PDF con las diapositivas. Y así termina la clase, nos fuimos, nos vamos. Espero que haya sido provechoso para cada quien. Y ya saben, si te gustó el video, suscríbete, dale like, eso me ayuda muchísimo. Así que ya saben, con este tema nos vamos a la casa. Nos vamos que sí. ¡Siu!